Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo, y también a activar las notificaciones, ya que constantemente subimos videos nuevos cada semana. Relato anónimo. Todo empezó con una forma algo rara de quererme por parte de mi padre. Era bastante incómodo y había veces que me obligaba a hacer cosas que no me gustaban. Pero él era mi padre y yo lo quería. Esto fue de toda la vida, pero cambiaron muchas cosas cuando mi mamá quedó embarazada. Como que con la llegada de mi hermana se alteró el poco balance que había en mi casa, tanto económica como sentimentalmente entre mis padres. Se empezaron a suscitar muchas cosas, entre ellas que mi hermana la mayor tendría que ir en la mañana a la escuela y yo tendría que cambiarme al turno de la tarde. No fue nada fácil, ya que como en mi casa siempre me habían criticado mis gustos y mi forma de ser, yo era muy apegada a mis amigos. Entre ellos, una de mis mejores amigas desde primer año fue Joyce, una niña de pelo largo, lacio, con la piel blanca y sus mejillas muy rojas cuando se avergonzaba. Tuve que cambiarme de turno entrando al cuarto año. No sé por qué, pero me sentía sola sin ella. Entre el turno de la tarde y las 2 semanas hubo un accidente en la cancha de fútbol durante el turno matutino. Según me contaron, mi amiga Joyce estaba debajo de la sombra de una enorme piedra que pesaba entre 3 y 4 toneladas. Como la mayor parte del tiempo eran niños que jugaban en la cancha, las niñas buscaban sombra y algo que hacer, a lo que un grupo empezó a escarbar debajo de esta gran piedra. Había otro pequeño grupo arriba de esta, y entre brincos y la inestabilidad de la piedra, pasó lo inevitable. La piedra perdió su equilibrio y rodó hacia mi amiga y otra compañera. Mi amiga, al sentir el movimiento detrás de ella, volteó y cuando vio que la piedra estaba casi encima de ellas, empujó a la otra compañera. Ella no alcanzó a quitarse quedando debajo de esta enorme piedra. De ella solo quedó de su cintura para arriba. Recuerdo que ese día estaba de camino a la escuela y había muchas ambulancias, patrullas y una grúa. No sé por qué pensé en ese momento en ella, en esa hermosa niña que era mi amiga. De pronto una mariposa totalmente blanca se cruzó por mi camino y me regresé a mi casa. Mi mamá había salido bastante temprano ese día. Ella se encargaba de que el panteón estuviera limpio y regaba las plantas, y como éste se encontraba en la esquina de la escuela, mi madre se enteró de todo. Cuando dijo su nombre juro que no sé si lloré o grité. Realmente no recuerdo nada. Hasta el día siguiente que me miré con un ridículo traje negro y puntos blancos. Al entrar, la mamá de mi amiga estaba haciendo una cena. Les gritaba a algunas personas de la escuela, las cuales no tenían la culpa. Todo eso había sido un accidente. Yo también había hecho lo mismo en esa piedra, brincar y escarbar bajo ella, pero nunca afortunadamente pasó nada. También recuerdo ese día que el padre rompió y despedazó las flores que iban en las cruces, debido a que estos eran testigos de Jehová. Yo no quise creer todo ese teatro de que mi amiga estaba muerta, así que me dirigí hacia el ataúd y efectivamente era ella, con sus cachetitos antes rojos ahora de un tono gris azulado, y su carita toda hinchada. Su bello pelo en una coleta de caballo, tapada hasta la cintura con unos tapones de algodón muy forzadamente metidos en su nariz. No pude más y empecé a llorar y a llorar. Los niños nos cuidaban a nosotras de no ser aplastada por los mayores. También recuerdo el aroma a tierra mojada, las flores frescas y llenas de polen, las flores de cruces arrancadas de tajo, pero recuerdo que el cementerio tenía malla de alambre para marcar el límite del panteón. Joyce estaba cerca de la esquina donde acababa el panteón, pegada al límite. Era un lugar del que no te podías perder una vez que lo vieras. La verdad es que no sé cuánto tiempo nos quedamos llorando y viendo cómo la mamá se quería aventar al pozo donde ya estaba su hija, y después querer desenterrar la caja. Fue algo inolvidable. Regresé a la casa y a los pocos días reanudamos las clases en todo el plantel. Obvio tenían que asegurar que la escuela fuera segura después de tal desgracia. Ese día me fui por el panteón de esquina a esquina, ya que mi casa estaba en una de estas y me era mucho más fácil llegar a la escuela. Y como mi mamá trabajaba ahí, creo que era mucho más seguro. Aproveché para dejarle unas flores de esas que crecen cerca de la carretera, pero al estar buscando la tumba de mi amiga nunca la encontré.
Fui y vine por todo el límite del panteón como 4 veces y me sentí extrañada. Fui a buscar al cuidador dado que ese día no trabajaba mi mamá, así que solo había una persona. Le pregunté por la tumba y me acompañó a buscarla y él también se mostró extrañado porque tampoco la encontró. No insistí porque el sol se estaba ocultando, pero después ya no quise entrar al panteón, ya que me sentía como que no era bien recibida ahí. Retomando un poco lo que dije al principio, a los 9 años viendo una película me enteré que mi padre había abusado sexualmente no solo de mí, sino también de mi hermana mayor y de la menor, ya que ella en su inocencia de 4 años, al ver una escena en una novela, dijo que su papá también le hacía eso. Y yo como esperando la oportunidad le dije lo mismo a mi madre, y ahí fue cuando mi vida cambió. Como no quise que me hicieran pruebas, él quedó libre. Se fue con sus otros hijos de otra mujer y nos quedamos mi mamá enferma, mi hermana pequeña y yo. La mayor ya no vivía en la casa, y yo trataba de no romperme a pedazos. Para no hacerlo tan largo, cada quien tomó su rumbo. Nos casamos y ahora somos madres, pero nunca hablamos del tema de mi padre. Eso es un tabú en mi casa. Pero yo, entre la ayuda de mi marido y apoyándome del amor de mis hijos y mi hermosa familia política, he podido salir adelante. He tenido muy buenos avances en mi vida, y amo a mi esposo y él igual me ama a mí. En abril del año pasado tuve un sueño donde mi amiga me visitó. Ella me dijo que yo nunca le dije, pero que sabía muy bien que tenía muchos problemas. Mi mamá enferma, la carga de haber callado el abuso de mis padres y que ese silencio hiciera que mis hermanas salieran lastimadas. Era como estar intentando nadar en la brea, pero al final me dijo que sabía que la había ido a buscar y que no la había encontrado. Ella me dijo que había pedido ayuda para que no la encontrara. Ella solo se reía y me dijo que sabía que yo tenía intenciones de ir a La Paz. Me comentó que cuando estuviera mejor que la fuera a visitar, porque de esta manera, y siendo algo muy triste, sería la única forma de dejar atrás todo este capítulo y empezar a vivir la vida que merezco. Después de eso desperté y le conté todo a mi marido. Hemos estado ahorrando, pero por una cosa u otra no podemos juntar el dinero, pero mi intención es ir a verla. Creo que ella no puede descansar por mi culpa, y realmente quiero que se vaya en paz. Esta ha sido mi historia. Sé que es algo rara, pero es la realidad que me pasó. Relato anónimo. Contaré algo que pasó hace 7 años. Unos primos, hija de la hermana de mi padre, se accidentaron en la autopista de Atlisco, Puebla. Uno tenía 21 y el otro 19. El menor de ellos murió y el otro fue hospitalizado. Resulta que el carro se salió de la pista y voló por donde era el puente, cayendo de cabeza al otro lado. Para toda la familia fue un golpe muy duro, pero cosas extrañas comenzaron a suceder después de su entierro. Todos nos estábamos haciendo la idea de la muerte de mi primo, pero nadie lo aceptaba y fue así que los eventos comenzaron a suceder. Al otro día del entierro de mi primo fuimos a ver a mi otro primo que estaba en el hospital. Estuvimos un buen rato con él y nos dispusimos a regresar. Eran las 10 de la noche y veníamos en el auto de la familia, ya que los padres de mi primo se quedarían con él a cuidarlo. Ya era algo tarde, así que mi padre decidió tomar la autopista para llegar más rápido. Estábamos a punto de pasar el lugar del accidente, cuando a lo lejos vimos a mi primo fallecido cruzar la pista corriendo, con la misma ropa que llevaba el día que se accidentó. Mi padre en un impulso quiso detener el auto para ir atrás de él, pero mi madre le dijo que no porque eso no era nada bueno. Al otro día mi hermano estaba en su habitación y dice que vio pasar una sombra atrás de la puerta, y pues como tiene cristales y una cortina, solo pudo ver que alguien pasó, pero jamás pudo ver quién era. Al principio no le tomó importancia, pero cayó en cuenta de que estaba solo en la casa, y ahí fue donde se espantó. A los 2 días mi madre estaba en la cocina, y dice que escuchó que alguien andaba caminando en la azotea, pero todos nos encontrábamos abajo. En ese entonces no teníamos mascotas para achacarles el ruido. Ese día nosotros estábamos en el patio porque íbamos a comer ahí,
y mi madre estaba sola en la cocina, por lo que solamente lo escuchó ella. Al otro día mi padre nos platicó que lo había soñado vestido de blanco. Él no pudo más por lo que parece, ya que se despertó llorando, porque de alguna manera mi primo se estaba despidiendo de todos nosotros. A la semana dieron de alta a mi primo y nos platicó que sentía como si alguien hubiese estado con él siempre, e inclusive cuando dormía sentía como que alguien le acariciaba el cabello. Mi tía, una vez que entraba a su cuarto, escuchó como que alguien hablaba atrás de ella, pero al voltear no había nadie. Mi abuela paterna, por la costumbre de hablarle para cenar, inconscientemente fue a tocarle la puerta de su cuarto y a decirle que bajara para cenar, y que clarito escuchó cómo le respondió desde adentro que no quería. Ella al poco rato cayó en cuenta de que mi primo ya había fallecido, y por poco le daba un ataque al corazón. Con respecto a mi tío, él es mecánico, y mi primo fallecido siempre le ayudaba en sus labores. Él nos platicó que estaba arreglando una camioneta del diferencial. Como él tenía que estar abajo y estaba muy acostumbrado a que él le ayudara, sin querer lo mandó por una llave. Y dice que vio claramente cómo unos pies se acercaron a dejarle una llave a un lado. Al caer en cuenta de lo sucedido, salió rápidamente de debajo de la camioneta y buscó por todo el taller. Pero como se lo podrán imaginar, nunca encontró a nadie. En mi caso, yo estaba concentrado escribiendo en un cuarto y escuché que me llamaba por mi nombre. Y al voltear hacia el patio alcancé a ver cómo pasaba y se metía a su casa, aunque por la oscuridad de la noche no pude asegurar que fuera él. A su hermana mayor también la asustó. Ella veía cómo se movían las cosas en su recámara. Y de hecho, a todos nos pasaron cosas similares. Hoy en día desconozco si se aparece en la pista donde se accidentó y perdió la vida. Sinceramente, espero que no sea así. Relato compartido por Enrique Peña. Esto sucedió en el año de 1975. Yo tenía 4 años y nos movimos del centro de la ciudad de Acapulco a una colonia llamada Miguel Hidalgo, que en ese tiempo apenas estaba empezando a poblarse. Mi papá, ayudado por un tío de mi mamá, hicieron una casa grande forrada con adobe. Al principio no tenía corredor, pero después de un tiempo construyeron uno. Ahí pusieron la cocina, el comedor y una puerta que cerrábamos con cadena y candado. En ese tiempo los animales andaban sueltos en la colonia, tanto puercos, gallinas, perros y más. Junto a nuestra casa había una casa deshabitada, y había como un callejón entre ambas. Una pequeña barda por donde los animales brincaban, e incluso había veces que me despertaban los saltos de los puercos cuando brincaban hacia nuestro terreno. En cierta ocasión escuché claramente el salto de una persona que caminó alrededor hasta llegar a la puerta del corredor. Claramente vi una silueta de una persona y cómo ponía sus manos sobre la puerta. Debo decirles que el corredor estaba hecho de maderas y varas de palma de coco entrelazadas, así que podías ver hacia afuera y además estaba muy fresco por donde corría la brisa. Yo veía cómo sus manos se movían en la puerta y también vi a través de las varas de palma un par de ojos rojos que me estaban observando. Yo me escondí debajo de las sábanas y mi respiración se agitaba. Transcurrieron varios minutos hasta que escuché cómo se alejaba por detrás de la casa y se iba. Me levanté a despertar inmediatamente a mi padre, y este me dijo que tal vez era un cerdo, por lo que mejor me fuera a dormir. Esa noche no pude dormir. Hasta el día de hoy, solo de pensar en esos ojos brillantes y rojizos me pone muy nervioso, porque nunca supe qué fue lo que vi. Relato compartido por Marcela Herrera. En julio tuve unos problemas con mi familia, así que le dije a una de mis mejores amigas que me diera posada en su casa. Ella vive aquí en la misma colonia, a unos 500 metros de mi hogar. Su casa está situada sobre la carretera principal y queda a espaldas de un panteón de la comunidad. Lo raro es que en su casa no se siente un ambiente pesado ni nada de eso que se comenta que tienen las casas con espíritus. Además de esto, su casa siempre está en paz,
La cuestión es que ella ya me había comentado que ocurren cosas, pero como yo no sentía ni miedo ni pesadez, pues nunca le hice caso. Hasta ese día que me quedé a dormir. El día transcurrió normal y nos acostamos a dormir. Ya me estaba agarrando el sueño cuando sentí que alguien se me acercó. No sé cómo explicarlo porque con los ojos cerrados vi una sombra a mi lado. Y escuché que dijeron mi nombre al oído con una voz varonil y hasta cierto punto muy sexy. Creí por un momento que estaba soñando e incluso pensé en el chico que me gustaba. No le tomé importancia a esto y me acosté para dormirme nuevamente. A la mañana siguiente le platiqué a mi amiga lo que había pasado y ella solo se limitó a reír con su hermana y le dijo: «Oye, Mónica, ¿ya viste que asustaron a Marcela?». Después de que ella dijo eso me saqué de onda y le pregunté que quién o qué fue. Le pregunté directamente si ella se había metido al cuarto y me contestó que no, que a ella nunca la han espantado, pero su hermana Mónica, ella siempre veía al Catrín en el patio. Igual dicen que han visto a una mujer pasearse por la casa, pero que a ellos nunca les hacen nada, sino que simplemente se limitan a asustar a las visitas. Hace un mes mi amiga Erika tuvo problemas económicos y decidió rentar los cuartos extras que tiene. Todo transcurría bien hasta que hace un mes llegué a la casa de casualidad y la señora que le estaba rentando el cuarto salió muy asustada para entregarle las llaves a Erika. Yo le pregunté qué era lo que había ocurrido y me dijo que se había asustado porque la noche anterior el fantasma que estaba en el cuarto le había botado todas las cosas y prácticamente las estaba corriendo. Las chicas no le quisieron contar más a Erika, pero yo sé que algo sucede en su casa, aunque solamente ocurre con las visitas. Cabe mencionar que las chicas que se fueron eran cristianas y que diariamente rezaban porque su templo estaba a una cuadra de distancia. No sé si fuera por eso que rezaban de a diario o que tal vez no le gustó al fantasma que hubiera alguien religioso, pero estoy muy segura que siempre seguirán pasando ese tipo de cosas en esa casa. Eso fue exactamente lo que recuerdo. Pero aún así estemos platicando y nos den las 3 de la mañana, yo ya no me quedo a dormir ahí. Prefiero enfrentarme a los cholos de la calle que tener que conocer al Catrín. Relato compartido por Guadalupe Jiménez. Mi nombre es Guadalupe y tengo una historia que me gustaría compartir. No espero que me crean, pero esto es algo que siempre voy a recordar. Esto me sucedió cuando tenía 15 años. Mis padres habían comprado un terreno en Ecatepec ya que nosotros rentábamos y para no seguir así, decidieron construir unos cuartos de madera y lámina. En ese tiempo había muy pocas casas y todas estaban muy alejadas unas de otras. Prácticamente estábamos solos y había muchos terrenos que se ocupaban generalmente para sembrar. Una noche mientras dormíamos en mis sueños comencé a ver que en el lugar en el que vivía estaba una cabaña en la cual habitaba un señor y sus 2 hijas. Una de ellas sufría de retraso mental y era maltratada por su padre y su hermana. Siempre la humillaban y la obligaban a hacer de todo. Ella sufría mucho y yo me sentía muy mal al ver todo eso, y les reclamaba siempre por los abusos. Pero era curioso porque al parecer no me podían ver, o al menos solamente ella. A la chica que maltrataban, ella me miraba fijamente y con tristeza, pero yo no podía hacer nada por ella. Luego vino lo peor. Yo miraba que ella estaba haciendo todo lo que le habían puesto a hacer y de pronto llegó su padre muy furioso. La empezó a golpear y se enfureció más cuando su hermana le dijo que no había terminado sus deberes y que aparte no la quería atender. El padre con furia tomó un machete y de un tajo le cortó la cabeza que rodó hasta mis pies. En ese momento grité pidiendo ayuda, pero nadie me podía escuchar. Me desperté y cuál fue mi impresión que hay en mi cama sobre mis pies. Estaba esa misma chica. Esta con su mano tocó mi frente. Yo les gritaba a mis padres y a mi hermana que dormía al lado, pero estos no me escuchaban. Yo podía ver todo, pero no me podía mover. No sé cómo pude, pero empecé a rezar y poco a poco esta chica desapareció. Me desperté y levanté a mis padres y les conté todo lo que había ocurrido. Tenía mucho miedo y estaba llorando. Ellos solo se limitaron a decirme que tal vez había sido una pesadilla y que mejor tratara de dormir, pero ya no pude hacerlo.
Al otro día me sentí mal y no podía caminar. Parecía anciana y sentía que traía un bloque muy pesado y frío sobre mi espalda. Así estuve durante 3 días, hasta que mi mamá me llevó con unas curanderas que me hicieron una limpia. Ellas dijeron que traía la muerte cargando, por eso sentía la pesadez y la frialdad. Además, lo que había soñado fue lo que en realidad le pasó a aquella chica, y que ella quiso mostrármelo tal cual. Después de la limpia me recuperé, aunque a partir de eso me han pasado varios sucesos como ver personas muertas, presentimientos que sí se cumplen, y varias veces me sucede lo que muchos llamamos como la subida del muerto y otras cosas más. Creo que ya me he acostumbrado, y pienso que le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Hasta la fecha y a pesar de que ya no vivo ahí, cuando voy de visita tengo la sensación de que alguien me observa, y más cuando duermo en ese cuarto. Muchas personas nos han comentado que han visto a una mujer sentada en donde mi mamá tenía su jardín, o a un niño sentado en la azotea. Lo extraño de todo es que solamente los ven cuando no estamos en la casa. Mi madre solo dice que son los que cuidan nuestro hogar. Para mi protección uso un rosario que nunca me quito, ya que la última vez que se me subió el muerto, me advirtió que hiciera lo que hiciera no me dejaría hasta matarme. Pero no tengo miedo porque tengo mucha fe en la Virgen, y afortunadamente estas cosas han disminuido con el paso del tiempo. Gracias por escuchar mi relato. Relato compartido por Rodrigo. Mi nombre es Rodrigo y quiero contarles algo que me pasó aproximadamente un mes atrás. En lo personal fue una experiencia que considero aterradora, tal vez porque nunca pasé por algo así antes. Todo pasó una noche de octubre pasado. Me encontraba platicando en WhatsApp con unos amigos cuando de la nada sentí que el ambiente de mi cuarto se puso más frío de lo normal, y me agarró un sueño indescriptible y me quedé dormido en un instante. Tuve una pesadilla que juro que jamás la voy a olvidar. Recuerdo todo hasta el último momento. Me encontraba en una especie de pasillo largo y algo oscuro, con excepción de algunos focos de luz iluminando el lugar. Las paredes eran estrechas e intentaba moverme pero no podía. Tampoco podía girarme a mi costado ni nada de eso. Me percaté que solo podía tener la mirada delante, y fue ahí cuando él apareció. Una figura que no podía distinguir bien por la escasa penumbra. Se me fue acercando hacia mí y conforme lo hacía más notaba su apariencia. Con tan solo recordarlo me agarró un escalofrío. Vestía una túnica negra y esa maldita máscara. No sé si me equivoco, pero creo que era la misma que usaban para la peste negra. Era puntiaguda e inquietante. Estaba consciente de que estaba en un sueño, por lo que mi desesperación por despertar aumentaba ya que el sujeto se me acercaba más y más, hasta que lo tuve a unos pocos centímetros míos. Esa figura me trataba de decir algo, pero no le logré entender. Nunca voy a poder saber qué fue, pero sí intentó comunicarse conmigo. Luego de un mayor esfuerzo por fin desperté. El problema fue que no todo había terminado ahí. Al despertar no podía moverme ni hablar. Al parecer estaba padeciendo una parálisis del sueño. Quería gritar, pero era como si mis labios se movieran en cámara lenta. No podía articular palabra alguna y estaba muy aterrado. Escuchaba susurros y sentía un gran peso en mi cuerpo, como si algo que no pudiese ver estuviera encima de mí. Finalmente salí de la parálisis y me levanté muy exaltado. Respiraba muy fuertemente y me encontraba agitado y sudando a mares. Trataba de procesar y comprender todo lo que había pasado. Estaba sentado en mi cama temblando y sentía frío, demasiado frío. Cuando me estaba tranquilizando y agradeciendo que aquello no fue más que una horrible pesadilla, comencé a sentir que algo caía en mi mano. Algo goteaba. Me levanté temiendo lo peor, así que me fui hasta el baño y encendí la luz y mirándome al espejo descubrí el porqué de aquello. Mi nariz estaba sangrando. Estaba completamente pálido y tenía unas ojeras horribles. Me lavé hasta que pude parar el sangrado inclinando la cabeza hacia atrás por un rato.
Esa noche ni siquiera dormí. Eso me pasó alrededor de las 2:26 de la madrugada. Sé que todo esto parece de una película de terror, pero les juro que fue real. No tienen que creerlo, ni tampoco los estoy obligando a creer. Solo les estoy contando lo mal que la pasé aquella vez. Y realmente temo porque vuelva a pasar algo así. Que aunque a lo largo de mi vida he pasado por experiencias paranormales, como les comenté, esta es una que nunca voy a olvidar.